Capítulo 1169 del manga de One Piece. Debo morir cuanto antes. Y subo este video pues con muchas semanas de retraso. Debí subir esto desde el año pasado, pero he tenido problemas bastante difíciles con mi PC. Tampoco he podido entrar a jugar ni a tirar a OPTC por lo mismo, pero más vale tarde que nunca. Y tenemos esta portada de la Jump con la temática de vitrales. Tenemos a muchas de las estrellas de la revista dibujados en forma de vitrales. Luffy obviamente robándose el protagonismo de la portada. No sé por qué habrán elegido esta temática, pero me gusta bastante el tema de los vitrales, como el que hay en las iglesias. Luffy se ve un poco raro en su cara, pero más allá de eso pues no hay nada que decir. Y tenemos lo importante que es la portada color de Rocks. Estoy seguro que causó bastante gusto en los fans ver al grupo de piratas más cercanos al concepto de pirata que Oda ha creado, todos a color. Y pues la temática es un poco como gangsters, como mafiosos. Seguramente habrá alguno que piense que pueda ser una pista para una próxima película de Rocks, ya que Oda confirmó en la Jump Festa que se está trabajando en una película de hecho de One Piece, pero dudo bastante que sea de Rocks. Y analizando de izquierda a derecha, pues primero tenemos a Gansui, que parece ser que las uvas son su alimento favorito, ya lo hemos visto comer uvas antes, y probablemente Oda o los encargados de la revista de One Piece Magazine tomen esto como una referencia a la hora de crear la Bomu Bomu no Mi. Probablemente sean unas uvas. Y el detalle más importante de Gansui es el color de su barba y de su pelo, porque es pelirrojo, se confirma en esta portada color. Ya lo habíamos visto antes en el anime, pero su barba y su barba era negra, aunque su cabello sí era de un color rojo bastante oscuro. Creo que ahí sí le atinaron un poco. Pero pues oficialmente la barba, o bueno, todo el cabello de Gansui son de color rojizo. Luego tenemos a Shiki, que no tiene mayor misterio, un poco dejado de lado, siendo que es uno de los personajes favoritos de Oda, por cómo lo ha rescatado de la película de Strong World, que tiene ya bastantes años. Parece que Oda lo ha relegado un poco para que otros personajes lleguen a brillar. Luego tenemos a Kaido con una postura bastante genial, muy altivo, volteando hacia la izquierda. Y luego tenemos a Barbel, que se confirma que su color de piel es como el de un humano, a pesar de que es un Gyojin, y su cabello pues es rubio. Luego tenemos a Stussy, que tampoco aporta nada nuevo, ya sabíamos sus colores. Tenemos a Shirohige en la posición del sofá. Las personas que están sentadas en el sofá pues son las que se roban más el protagonismo de esta portada color. Y luego tenemos a mi personaje favorito de Rocks, al Capitán John, mostrando pues mucha de su avaricia, contando sus billetes. Me gustó que lo pusieran a un lado justo de Rocks en esta proporción de dibujo, pues este lugar es privilegiado al estar justamente al lado de su capitán. Y aquí hay otro detalle importante con el canon del color, que es el pelo del Capitán John. Se nos presentó de color morado o lila. Nunca antes había dibujado el Capitán John a color, pero por lo que estamos viendo pues su color canónico es una especie de verde blancuzco. Llegué a pensar que podría ser un error de Oda, que realmente se pasó de brillo. El brillo al pintarse como blanco pues se pasaría Oda de la mano con este color y lo pintaría todo, o simplemente se le olvidaría pintar el color de su pelo y sería un error, pero no tiene mucha lógica, porque si lo vemos a detalle pues tiene unos tonos por ahí violetas y en su mayoría es blanco verduzco o verde blancuzco, así que podríamos decir que este es el color oficial del pelo del Capitán John. Me gusta bastante y esto me hace replantearme si Toei Animation tiene realmente contacto con el staff de Shueisha, con los editores de One Piece, ya ni siquiera con Oda sino con los editores. Creo que era demasiado fácil hacer una llamada a Shueisha, preguntar a los editores qué color de cabello es el oficial para poder representarlo en el anime, pero parece que por lo que estamos viendo pues no hay contacto entre sí. Inclusive ya hay merchandising, figuras, en OPTC también aparece el Capitán John con el cabello morado, y pues todas estas mercancías van a tener que pues cambiar al color canónico, que es blanco. Probablemente estas figuras suban su valor por el tema del error, pero para ser japoneses pues sí me pareció un poco descuidado no hacer una llamada para averiguar el color canónico del Capitán John de su cabello. Luego tenemos a Ochoku con un color verde pálido en su cabello, también lleva verde en su camisa de vestir bajo su saco, está tomando una botella de un licor que también parece verde, y pues mi hipótesis de que es el padre de Caribou, que aún la sostengo, se tambaleó un poco por el hecho de que no se parecen en el aspecto físico. Hablando específicamente del cabello, Caribou lo tiene negro y Ochoku lo tiene verde, además de que los ojos de Caribou son verdes, o bueno, así se han representado en el anime, y no podemos ver bien el color de ojos de
de Ochoku porque simplemente Oda puso 2 puntitos, pero pues ahí está una diferencia importante. Luego tenemos a Marlon, que tiene un cabello de color aqua. Después tenemos a Lin Lin, que ya conocíamos sus colores, tiene un lugar privilegiado en la portada color, ya que se encuentra inmediatamente a la derecha de Rox, y también sentado en el sofá en esta zona privilegiada se encuentra Strausen. Siempre me pregunté cómo fue que fue admitido en Rox, porque no parece un pirata muy fuerte. Probablemente Lin Lin le puso como condición a Rox llevar también a bordo a Strausen si es que quería reclutarla a ella, y así es como Strausen subió a bordo y formó parte de Rox. Luego tenemos a Gloriosa, que parece estar comiendo algo, no sé qué estará comiendo, ya que la única que lleva comida es Lin Lin. Puede ser que ambas estén compartiendo la tarta que está comiendo. Luego tenemos a Kyo con un color de pelo que no queda muy claro, parece entre gris o blanco. Y finalmente tenemos al capitán Shebek, que parece todo un jefe de la mafia, muy bien arreglado con un smoking y una rosa. Nadie más porta este último accesorio, acariciando un tigre de mascota. Puede ser que la inclusión del tigre nos esté diciendo algo, pero así rápidamente no me viene nada a la cabeza relacionado con tigres. También podemos ver el color de su arma, que es de un color cobrizo, y pues volvemos a ver el color de su cabello, que es blanco con violeta, aunque en esta portada los colores están un poco más apagados. El violeta pasó de ser morado a, como dije, violeta. También el color de su barba es de color violeta, y esta imagen a color pues me recuerda bastante a la del póster promocional de Strong World, en donde los Mugiwaras también estaban vestidos como si fuesen una especie de grupo de mafiosos. Tienen una distribución bastante parecida, siendo Shiki el personaje que vuelve a enlazar estas dos portadas, la de Strong World siendo el villano aunque no aparezca, y la de Rox pues formando parte de ella. Y empezamos el capítulo con la plática de Gavan y Shanks, donde este se entera de la existencia de Ace, que hasta el momento no sabía de ello. También nos revelan que hubo una plática entre Garp y Scopper Gavan. Probablemente hubo un combate previo o después. No creo que simplemente se hayan sentado a platicar. Inclusive Shanks se asombra del hecho de que haya podido escapar del Garp, y empiezan a hablar acerca de Ace, acerca de cómo él podría ser el futuro rey de los piratas simplemente por ser hijo de Roger. Y Oda entra en la voz de Gavan a decirnos que no por ser hijo del protagonista va a necesariamente que heredar eso, exponiendo pues a la mayoría de los mangas, de los shonens, en los que la gran leyenda tiene un hijo y pues este está predestinado a convertirse también en leyenda, o en el jefe, o en el líder. En un shonen normal Ace sería el protagonista. También Gavan nos dice que pues es más interesante de esta forma no saber quién es el que se convertirá en el rey de los piratas, que podría ser cualquiera. Esto último me gustó bastante. Y luego volvemos al castillo Aurust, donde Harald empieza a darse cuenta de que no va a poder ser detenido y que su cuerpo pues empieza a moverse solo en contra de su voluntad, habiendo incluso asesinado a uno de sus hombres. También se pregunta si con el tiempo él va a perder la capacidad de raciocinio, y pues viene el momento del arrepentimiento en el que se da cuenta de que todo lo que hizo fue en vano. Los avances en Elbaf, el camino alejado de la violencia, el sacrificio y el compromiso que hizo delante de la marina al quitarse los cuernos, pues comprende que todo eso no sirvió para absolutamente nada. Este es el momento en el que Harald se da cuenta de la cruda realidad, aunque me hubiese gustado que fuese un poco más emotivo. Siento que duró bastante poco, fue muy corto para mí. Y pues tenemos la escena que ya habíamos visto, donde todos los guardias atraviesan el cuerpo de Harald con lanzas en el salón del trono, mientras Loki y Jarl van llegando. Y pues me parece curioso que es una especie de haki invertido, de haki de armadura invertido, o eso es lo que parece, porque el cuerpo de Harald, si lo vemos de abajo hacia arriba, pues es como si empezase a volverse negro en las zonas en las que o está siendo atacado, o va a ser atacado, o fue atacado. Es como una especie de defensa en la que el cuerpo siente peligro en una zona, y ahí es donde se vuelve de sombra, entre comillas, porque no sabemos si es realmente una sombra, es un nombre que le pongo por ponérselo. Y digo que es igual que el haki porque este también se va volviendo negro, va dejando de ser del color de la piel y gradualmente se va volviendo de color negro metálico, y en las zonas en las que está completamente negro pues es imposible que un arma corte o golpee. De la misma forma que el cuerpo de Harald en las zonas negras, oscuras, es imposible que un arma funcione, así que por eso digo que es una especie de haki de armadura invertido. Y el tema de lo inverso pues creo que va bastante bien con estos contratos que se hacen con Imu, recordando que Imu puede crear el Domi Reversi, entonces el tema de la reversa pues como que va ganando un poco más
de presencia cuando se trata de Imu y cosas relacionadas a él. Luego Shanks se habla con Gavan acerca de los contratos y menciona que hicieron este contrato con alguien llamado Ondai, o alguien a quien llaman Ondai. Vimos en capítulos pasados cómo Harald tuvo que ver cara a cara a Imu para aceptar el contrato. Eso significa que Shanks también estuvo en presencia de Imu, pero también sabemos que este último nombre no fue revelado porque sigue llamándolo Ondai, lo que nos muestra el desconocimiento de Shanks sobre el verdadero nombre de Imu. Probablemente se le revele hasta el nivel más alto, hasta el contrato abisal, que es el que tiene el Gorosei. Probablemente hasta ese punto es cuando Imu se presenta para decir su verdadero nombre, no sé, pero sí nos queda claro que el contrato que tiene Shanks pues es bastante limitado. Shanks posee la marca del contrato Zenkai, que es el que solamente es un pequeño compromiso. No llegó a tener los otros niveles, que son, creo yo, en los que Imu puede manipularte y en los que tienes las capacidades de regeneración y de permiso para poder utilizar el Abyss, lo cual rompe mi hipótesis de que Shanks se dejó devorar el brazo por el monstruo marino para también poder deshacerse de esta marca, de este contrato. Al ser una marca Zenkai, la más básica, pues no representa, creo yo, hasta donde estoy entendiendo, ningún riesgo de ser manipulado por Imu a distancia. Y digo hasta donde estoy entendiendo porque si pudiera ser manipulado Shanks, creo que Imu ya lo estaría haciendo, porque Harald está siendo manipulado y Shanks, al estar pues en ese lugar, también pues no se ve que se afecte de ninguna forma. También menciona Shanks otra cosa que es una especie como de contradicción, que es que Imu puede manipularlo siempre y cuando están dentro de su rango de poder. Habría que aclarar cuál es el rango de poder de Imu. Al parecer es bastante amplio, podríamos decir que solamente es Tierra Santa, pero estamos viendo el caso de Harald, y Harald pues está en Elbaf. Elbaf parece estar muchísimo, muy alejado de Tierra Santa. Entonces, o el rango de control de Imu es muy grande, o el contrato Zenkai que tiene Shanks, que es el más básico, también es uno en el cual puede ser controlado, pero solamente en Tierra Santa. Y al tener el contrato Shinkai, que es el que le sigue, pues este ya permitiría ser controlado en donde quiera que estés, sin importar la distancia. Por eso es que Harald está siendo controlado y Shanks no. Es una suposición, ojalá Oda nos mostrara con un diagrama cómo es que funciona esto. Luego tenemos esta parte en la que Harald confirma que había visto a Shanks como pirata en algún otro lugar. Obviamente Shanks tuvo que actuar durante todo este tiempo por razones que desconocemos en Tierra Santa, pero aquí que parece que ya están más libres, parece ser que están en un puerto, pues aquí ya puede Shanks hablar con normalidad. Y Harald menciona que lo reconoció como parte de los piratas del pelirrojo. No sé si sabe que es el capitán o no, pero también esto nos confirma que para este punto Shanks ya tenía su tripulación. No sabemos cuántos miembros, pero se confirma esto. Me pregunto si era pirata al mismo tiempo que era caballero de Dios, que me parecería bastante difícil. La otra opción es que ya fuera pirata antes de ser parte de los caballeros de Dios y que dejara su tripulación por un tiempo para poder realizar esta misión en Tierra Santa. Y después seguimos con la conversación entre Gavan y Shanks, donde vemos que se está comiendo una gran tarta que preparó Ripley. Y aquí me llama la atención Colón, porque en algún momento Oda nos mostró un Colón niño ya parado en sus dos piernas en estos años, pero creo que Oda se retractó de esto y recalculó bien la edad de Colón y lo hizo un bebé, como lo vemos aquí, como lo vimos en el capítulo pasado. Así que oficialmente Colón era un bebé en esta época y no un niño. También nos explica un poco Shanks cómo es que funcionan los poderes dados por Imu. Me hubiera gustado una explicación un poco más extensa, sobre todo por lo de los rangos y el alcance del poder de Imu. Nos hablan de que obtienen inmortalidad o pueden generar Abyss a cambio de cumplir las órdenes de Ondai y de ser un arma humana a su servicio. También menciona que su voz puede alcanzarlos en donde quiera que estén. Intuyo que Shanks está fuera de este rango porque no es un caballero de Dios, no llegó a serlo. Luego tenemos la confrontación de Loki con su padre Harald. Harald ya está totalmente resignado a que va a morir y que tiene que ser asesinado para proteger a Elbaf, y le pide desesperadamente a Loki que lo asesine y que él se quede con el crédito, que tiene la gloria y el reconocimiento del pueblo en bandeja de plata. Si es que les cuenta que Harald fue un mal rey que hizo cosas terribles, Loki quedaría como el gran salvador. Sabemos que las cosas no terminaron así. Siento también que Harald le ofreció todo esto a Loki como una especie de compensación por la molestia de tener que ser él el que lo asesinara, como si Harald no mereciera ni siquiera el favor de ser asesinado, así que siente que tiene que ofrecerle algo más incluso a Loki para poder tener el beneficio de ser asesinado. Una mentalidad bastante japonesa, y se entiende por qué, pues One Piece es un manga japonés.
Loki evidentemente pues está totalmente atónito, pero creo que está entendiendo todo lo que está diciendo, porque ya hemos visto que Loki tiene una gran capacidad mental más allá de su gran capacidad física de guerrero. Hemos visto que Loki es capaz de ver más allá de lo que la mayoría de la gente puede ver, y seguramente se va a aplicar en este momento, va a poder entender todo al momento, a diferencia de quizás Jarl o el resto de los soldados que están ahí. Y me pregunto si Harald le hubiese pedido lo mismo a Hayruddin si hubiese estado en esa situación en vez de Loki. Como sabemos, Hayruddin viajaba mucho y en ese momento estaba viajando. La historia hubiese sido muy diferente. Y pues las últimas palabras que vemos que le dice Harald estando consciente y siendo padre de Loki, pues son mátame y quédate con todo el reconocimiento, porque después de esta viñeta Harald pierde la capacidad de razonar, se vuelve completamente un recipiente de su Undai, como él mismo dice. Es curioso porque sigue conservando su misma personalidad, su forma de hablar, sus recuerdos, sus gustos, su personalidad siguen estando ahí, pero están todos al servicio de Imu. Incluso el semblante cambia completamente a este. También se menciona la Akuma no Mi, que es heredada por generaciones en la realeza de Elbaf, que más adelante veremos, o bueno, el cofre. Y también está una escena bastante graciosa en la que muy seriamente Harald le pide a Loki que le entregue la Akuma no Mi, que le acaba de decir hace un momento que coma, y Loki pues se confunde un poco por la orden que es tan contradictoria. Muy de Oda meter humor en un momento crucial como este. Espero que el anime lo adapte bien para conservar el factor humorístico de esta escena. Luego tenemos el incidente de Jarl. Vemos como el propio Harald es el que le encajó la espada en la cabeza. Muchos pensaban que era Loki, pero realmente se trataba de Harald. Y anteriormente yo había notado que las espadas tenían como cierto parecido. Aquí se confirma porque la espada que está atravesando el cuerpo de Harald pues es prácticamente igual a la que está atravesando la cabeza de Jarl. Parece que ese tipo de espadas pues son muy comunes en Elbaf, así que si llegué a ver dos y las relacioné o algo, pues ya puedo descartarlo porque todas parecen tener el mismo diseño. Y esta espada pues tiene historia porque el mismo Jarl se la entregó a Harald. Parece ser una espada bastante valiosa. Probablemente esta espada sea una Meito, una de las espadas famosas del mundo de One Piece. Tiene toda la apariencia. Y la primera vez que vi la espada atravesando la cabeza de Jarl, yo propuse 3 teorías y resultó ser la número 3, la que más me gustaba, que era que la espada era verdadera, realmente estaba atravesando la cabeza de Jarl, y que los gigantes en Elbaf pues eran tan guerreros y tan viriles que inclusive una espada en la cabeza no los detendría. Al final resultó que era esto, así que me gustó. Inclusive el propio Jarl bromeó un poco con el hecho de que su casco detuvo el ataque, siendo que es todo lo contrario. La espada literalmente atravesó la cabeza de Jarl. Otra escena humorística en este 1169. Y me pregunto si esta espada será heredada tanto a Loki como a Hayruddin. Me imagino una escena en la que uno de los dos tenga que recibir esta espada como la recibió en su momento Harald en una especie de ceremonia o lo que sea, o a lo mejor en medio de una batalla, y para recibirla pues evidentemente tendrían que sacarla de la cabeza de Jarl, ya que ahí es donde está encajada, una especie como de espada en la piedra, y al sacarla pues Jarl moriría. Sería como una especie de precio para que esta espada pudiese otra vez ser usada por un gigante de Elbaf. No se nos ha dicho que si su espada sale de ahí moriría, o no recuerdo si esto ya se dijo. Tengo el vago recuerdo de que sí, pero no estoy seguro. El caso es que me gustaría ver esto, que saquen la espada de su cabeza y de alguna forma el ciclo de la espada siga en manos de otro gigante, pero pues a costa de la vida del propio Jarl. De esa forma las dos leyendas de Elbaf habrían muerto ya. Luego tenemos la intervención de Gavan y Shanks. Sabíamos que habían participado por ahí en un ataque conjunto. Hay que recordar que Shanks fue quien encadenó a Loki, y yo me imaginaba un Shanks pues ya experimentado, ya adulto. Inclusive describí la escena que me gustaría ver del encadenamiento, que con una sola mano Shanks giraría la cadena con tanta fuerza que daría la vuelta entera al Yggdrasil y volvería a su mano. Sería algo muy de One Piece. Me encantaría que hubiese sido así esta escena, y digo me encantaría porque creo que no será así. En este punto Shanks tiene sus 2 brazos, lo que pues le quita un poco de epicidad, y además es bastante joven, lo que le quita otro poco de epicidad. Aún puede ser que Shanks encadene a Loki años después, pero creo que va a ser en este flashback cuando se encadene a Loki. Y también hay que recordar que Loki mencionó que Shanks era un cobarde. No sabemos qué es lo que hará, pero algo va a hacer que va a decepcionar mucho a Loki. Y finalmente tenemos el cofre de la Akuma no Mi legendaria heredada, y de Raknir, el arma pues también legendaria heredada al parecer por generaciones de gigantes, que no se había mencionado como parte de la herencia. Este mismo cofre que contiene la Akuma no Mi pues es el que contenía la llave de las esposas de Loki, que todos los ladrones del mundo
evitaban. Obviamente el martillo ya no está ahí porque lo tiene en su poder Loki. Parece que ningún gigante pudo quitárselo a pesar de ser tan importante para la cultura de los gigantes. Y pues vemos que vibra, señal de que se está moviendo. Dentro del cofre pues como dije está la Akuma no Mi, que creo que es de la del Fenrir. Ojalá que no hubiese sido así. Yo también tenía una expectativa muy grande porque la fruta que tuviese Loki fuera muy similar a la de Luffy y hubiese una batalla épica de risas y de absurdos entre Loki, el dios de las bromas, y Luffy, el dios Nika de la libertad y de la diversión. Habría sido increíble y pues estoy seguro de que no se va a dar esto. Por las garras que aparecen en la habitación principal del castillo, pues podemos decir que son las garras o de un ave o de un lobo, y siendo el Fenrir el lobo mitológico por excelencia de la cultura nórdica en la que está basada todo Elbaf, pues podríamos decir ya que es la fruta del Fenrir. Finalmente Ragnir ataca por sí solo a Loki para evitar que tome la fruta. Parece ser que es una medida de protección para que ninguna persona gigante toque esa Akuma no Mi. También me sorprende que Harald no se la haya comido. Parece que están esperando cierto acontecimiento para poder ser utilizada esta fruta. Me hubiera gustado más el concepto de que la comiera el rey y al morir el hijo heredara tanto el trono como la Akuma no Mi. Me hubiera gustado muchísimo más eso, pero pues parece que muchas generaciones de gigantes han evitado comerla por algún motivo que tendrá que ver seguramente con la batalla final o algo así. Y sobre Ragnir pues me agrada bastante la idea de que se mueva por sí solo. No sabemos si va a hablar o algo. Me gustaría mucho que también hablara y todo, que tuviese su personalidad. No esperaba esto de Ragnir, no era algo que estuviéramos esperando, pero sí que me ha gustado muchísimo que tenga su propia voluntad esta arma. Me gustaría que fuese algo así como Enma con Zoro, que tuvo que dominarla porque la espada pues lo estaba dominando a él, tener que amansarla, tener que entrenarla, llegar a alguna especie de acuerdo para poder dominarla. Me parece un concepto bastante atractivo. Y finalmente en cuestión de diseño pues me decepciona mucho que Ragnir simplemente sea un cuadro, un cubo negro sin más detalle. Creo que el arma anterior de Loki, ese mazo cilíndrico, tenía mejor apariencia para mí, tenía mejor diseño. Es una pena que por las prisas Oda haya diseñado pues esta arma tan sencilla. Me hubiera gustado que fuese de otra forma, que se le pusiera un poco más de empeño en su diseño. Y pues esto es todo lo que más me ha gustado de este 1169, bastante tarde, pero pues más vale tarde que nunca. Lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención, y esperar el siguiente.